Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera y última sesión del curso de Introducción a la Administración Electrónica. Vamos a comenzar ya por donde dejamos ayer, que era en Chave 365. Habíamos visto clave, que era el sistema de la Administración Nacional, estatal, y ahora vamos a ver el de la autonómica, que sería Chave 365. En prácticamente todos los sentidos es equivalente. Donde no es equivalente es en el sentido de que hay muchas más gestiones posibles con clave, es decir, hay muchas más gestiones a nivel nacional que a nivel autonómico, pero para todas las autonómicas funciona Chave 365. Bien, vamos. Por cierto, hola a todos los que vais llegando. Bien, este está, como dije, es autonómico, entonces es de la Xunta. Tenemos, si pulsáis aquí, la página de Chave 365, donde os dan toda la información, podéis leerla con calma y demás, pero bueno, no vamos a entrar en tanto. Tenemos aquí una lista de procedimientos disponibles en la sede de la Xunta, pero lo mismo, no vamos a entrar a ver cuantísimos tiene. Tiene bastantes, pero no va de eso el curso. Vamos a hablar entonces de las ventajas y de los inconvenientes que tiene Chave 365. La mayor ventaja para mí es la de que es un registro bastante sencillo. Si tenemos certificado digital o DNI electrónico, se hace desde casa sin ningún problema. Entonces, en ese sentido es tan fácil como el de clave. Pero, si no tenemos eso y necesitamos Chave 365, podemos hacerlo presencialmente, igual que clave. Pero, ¿os acordáis que clave tenía pocos sitios? Pues creo que busqué Santiago y había 2. Bueno, pues cerca de Santiago había 2 o así. Pues con Chave 365 tenemos una lista bastante grande de lugares. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo en cualquier centro de salud. Bueno, en principio en cualquiera. Según tengo entendido es en cualquiera, pero bueno, a ver, a saber luego. Esto creo que lo vamos a ver aquí. En ese enlace que ponía centros de mapa, pues pone, fijaos, en todos estos centros donde hay una chinchetita de estas, significa que podemos ir, ¿vale? Una cosa que hay que tener bien clara es que haya una chincheta no significa que podemos ir a cualquier hora. Vamos a buscar por aquí el de Bertamirans. Centro de Salud de Bertamirans. Entonces dice aquí la dirección y el horario. Y esto es lo que os iba a decir. Por si no os acordáis, ya lo dije con certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y lo dije ayer también con clave. Siempre antes de ir a hacerlo, llamar por teléfono para comprobar que podáis hacerlo en ese horario que vosotros queréis, ¿vale? Esto es porque cada centro de salud tiene un horario diferente. Abiertos están, supongo que todos el mismo horario o más o menos igual. Pero el caso es que la parte de Chave 365 suele tener un horario diferente. Entonces, me suena que en Bertamirán será de 8:30 a 9:30 por la mañana y por la tarde de 3:30 a 4:30, pero tampoco estoy seguro. Recuerdo esto porque hubo un tiempo en que sí que llamaba yo antes del curso para preguntar, pero claro, ahora estando las cosas como están, pues no estoy yo para andar llamando ahí y saturar más las líneas. Entonces, no lo he consultado oficialmente, ¿vale? Pero eso, si a alguien le interesa, que llame por teléfono al centro de salud que le toque, que es muy sencillo. Existen otros más, no solamente son centros de salud, pero vamos, que veáis que aquí tenemos un montón, ¿vale? El de Brión también, bueno, y en Santiago veis que aquí no tiene tantos centros de salud, me imagino. Alguno de estos no será un centro de salud. Registro. Mira, el registro de aguas de Galicia también vale. O registro de Secretaría General de Migración. Pues eso. En general, cualquier. ¿Cómo se diría? Organismo. A ver, lo pone por aquí, pero bueno. Organismo público de la Junta debería tener para eso, ¿vale? Entonces, esa es la mayor ventaja. Para alguien que no tiene coche o que tiene problemas de movilidad, es muy bueno que tengamos todos tan cerca un centro de salud. Por ley tenemos que tenerlo bastante cerca, así que eso ayuda bastante en ese sentido. Y otra gran ventaja que tiene es su vigencia, de 4 años. El DNI electrónico, os acordáis que eran 2 años y medio. Es la misma vigencia que el certificado digital, ¿vale?
Y como digo aquí, transcurrido ese periodo, lo que hay que hacer es renovarlo de la misma forma que nos dimos de alta, bueno, que voy a explicar dentro de un momentito, pues de esa misma manera haremos para renovarlo. ¿Inconvenientes que tiene? Pues el uso, como dije antes, solo vale para la Xunta. Creo que en algún ayuntamiento también, para cosas así de concellos, también lo puede tener, pero está bastante limitado. O sea, la mayoría, según tengo entendido, no lo tienen. ¿Vale? Bien, vamos a ver entonces cómo nos... Bueno, os comento sobre esto. Entonces, la clave es... Bueno, no voy a usar la palabra clave. La idea es que estéis registrados en Chave 365, en clave, que tengáis un certificado digital y a ser posible un DNI electrónico funcionando. Si podéis tenerlo todo, mejor. Porque así no vais a depender de que uno haya caducado hace un mes, porque vais a tener otros 2, por lo menos, ¿vale? Bien, ¿cómo hacemos para registrarnos en Chave 365? Pues vamos en persona al centro de salud que toque y lo decimos allí. No tiene más. Vamos con nuestro DNI, evidentemente, para identificarnos. Y ya está. Si queremos hacerlo a través de internet, pues tenemos que ir a su página web. Perdón. Su página web, que sería esta. Veis que esto lo vamos a ver dentro de un momentito, porque esta es la sede electrónica de la Xunta. Entonces, lo único que hay que hacer... Bueno, esperad, lo pone por aquí. Alta con certificado. Entonces, esto es darte de alta en Chave 365 con un certificado digital. Bien sea DNI o bien sea el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ¿vale? Cubrimos los datos, hay que poner el correo electrónico y el móvil. Exactamente igual. Bueno, los datos que hay que poner son esos, igual que en clave. No hay otras cosas, pero el caso es que son estos dos mismos datos muy importantes. Luego, hay que firmar el documento mediante autofirma, que lo veremos en 5 minutos o incluso menos. Vale, tenemos que firmar un documento con autofirma, por lo tanto, requisito, tener instalado autofirma. Ya te lo pone allí cuando te vas a registrar, de todas formas. Y luego recibimos un SMS con una contraseña temporal, que ahora mismo no me acuerdo de cuántas letras o números, pero bueno, esta sí que me suena que es complicada de recordar. Entonces, tenemos que entrar aquí, donde le dimos antes de alta con certificado. Bueno, pues ahora escribimos aquí nuestro DNI y la contraseña que recibiste por SMS. Y ya lo primero que te va a aparecer es para cambiar la contraseña. ¿Vale? Buenas tardes, María José y Marta. Entonces, ese es el proceso para registrarse en clave. En Chave 365. Bueno, supongo que entenderéis que a veces líe los nombres porque la verdad eso es muy... Es un barullo un poquito, ¿vale? Pero espero que más o menos estéis entendiendo todo. Vamos a ver ahora el tema de las firmas digitales. Luego veremos en la práctica cómo me identifico con Chave 365, cómo me identifico con clave, cómo me identifico con el certificado digital y no sé si incluso con... Creo que tengo también apuntado para usar el DNI electrónico en algún momento, ¿vale? Entonces, veremos más o menos luego lo fácil que es, si ya estás registrado en todo esto, identificarte en cualquier sitio y luego hacer lo que toque. Vamos a hablar ahora de otra de las cosas bastante importantes antes de acceder a esos servicios, a la sede electrónica de Xunta, el concello y todo esto, que es el tema de las firmas digitales. Las firmas digitales, o sea, firmar digitalmente un documento no es poner un garabato en un documento de Office, ¿vale? No es el garabato manuscrito ni nada de eso. Firmar digitalmente es dejar constancia de que tú eres la persona certificada por el tema de un... Bueno, certificada. Hecha por un certificado digital tuyo. Entonces, queda constancia, por decirlo así, legal, de que tú has firmado ese documento. Igual que cuando lo firmas a mano, solo que esto es más seguro en el sentido que vamos a explicar ahora, que es el siguiente. Mirad, aquí os voy a enseñar un documento que está firmado. Está aquí. Bueno, aquí no se está viendo por culpa del icono este rectangular, pero veis aquí un cachito rojo. Bueno, pues ese es como un sello típico de estos sellos rojos. De cera, no. Bueno, de lo que sea. Pues eso es como la marca de que está firmado digitalmente, ¿vale?
Si abro este documento con un programa, en este caso es de LibreOffice, pues se abre con LibreOffice. Fijaos lo que pone aquí arriba. Este documento está asignado digitalmente. Y bueno, y la firma es válida. Bien, el detalle entonces es que cuando un documento está firmado ya me está avisando aquí. Yo no tengo que ver aquí si hay una firma mía. No me aparece aquí un garabato mío, sino que ya me está avisando aquí arriba. Y además, lacre. Además, la mayor ventaja que tiene esto es que no puede venir una persona, una tercera persona, a este documento, modificarlo y hacerlo pasar como que es el mío, firmado. Por lo siguiente, fijaos. Digo una tercera persona, pero es que ni yo mismo voy a poder. Fijaos. Pulso aquí. De momento sigue firmado. ¿Veis que pone aquí que está firmado? Escribo un 1. Y veis lo que pone. La firma era válida. Pero bueno, lo estoy traduciendo. Voy a ponerlo en grande ahora que lo pienso. La firma era válida, pero el documento fue modificado. Desde el momento en que se modifica, ya se pierde esa firma. ¿Vale? Entonces, da igual que, bueno, si no lo guardo, no se pierde. Es decir, aquí le digo no guardar y entonces no lo pierdo. Vuelvo a abrirlo para que lo comprobéis que aquí sigue. Vale. Dije ponerle un 1, pero lo mismo es si quiero ponerlo en negrita. Es decir, es que ni esto, ni puedo cambiar el formato. Ya no es que cambie el contenido en el sentido de cambiar el texto, es que no puedo cambiar ni el formato de texto o decirle esta imagen aquí era un poquito más pequeña porque el que lo firmó la hizo fea. Bueno, no puedo hacer absolutamente ninguna modificación. Por lo tanto, la mayor ventaja de tener firmado un documento es que nadie, si tú ves un documento firmado, sabes que la persona que lo firma es la última que lo modificó. ¿Vale? Imaginaos que tenéis que firmar el documento dos personas. Pues entonces firma una y luego viene otra y firma por encima. Bueno, por encima, es decir, hace la segunda firma, vamos a decir, no por encima. Y eso sí que se puede hacer. Es decir, añadir firmas sí que se puede hacer, pero modificar el documento en sí, el texto, no lo puedes modificar, ¿vale? Ni añadir, ni quitar, ni nada de nada. Entonces, en ese sentido, evidentemente es mucho más seguro que cualquier firma manuscrita, porque a mí me pueden dar un folio en blanco, yo lo firmo y luego ahí imprimir un texto en el que diga que estoy vendiéndole mi alma. Entonces, en ese sentido, es mucho más seguro este tema. Y que yo sepa, no se puede hackear. Seguro que sí. Seguro que hay alguna forma, pero bueno, la idea es que no se puede hackear. Ah, mirad, aquí está apareciendo un poquito el sello que os decía antes. Bien, entonces hemos visto los efectos de que un documento esté firmado. Vamos a ver ahora cómo se firman los documentos. Vamos a empezar con un documento de LibreOffice, que es este. Este no está firmado, fijaos que aquí no pone nada, entonces está sin firmar. Este documento lo he creado para mostraros cómo se firma. Y es tan fácil como lo siguiente. Ir a Ficheiro, Sinaturas Digitais, si lo tenéis en gallego, y aquí Sinaturas Digitais de nuevo. Me aparece este recuadro que es donde aparece la información de las firmas digitales. ¿Vale? De si tiene alguna firma. En este caso dice que no. ¿Qué tengo que hacer yo? Asignar o documento. Aquí me aparecería en la lista el DNI o el certificado digital que yo tenga. Si tuviese conectado, este es mi certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que está instalado en el ordenador, como os expliqué ayer. Pero si tuviese conectado también el DNI electrónico con el aparatito este, que os enseñé el martes, me aparecería aquí también para firmar con el DNI, ¿vale? Bueno, le doy a asignar y no hay que hacer nada más. ¿Vale? Si tuviese contraseña, tendría que poner la contraseña en todo caso, pero en este caso no. Porque este ordenador lo uso solo yo. Entonces ya está firmado. Cierro aquí. Y fijaos que ya me pone aquí que este documento está firmado. ¿Vale? Así de sencillo. No hay que hacer nada más. Ya veis como aquí de nuevo aparece un cachito del sello de lacre. ¿Vale? Bien, vamos a ver ahora cómo sería en Word, en Microsoft Office. Que es, bueno, no, parecido tampoco. Para mí es un poquito más enrevesado, pero bueno. Tenemos aquí el documento de Word y tengo que ir a la sección de archivo y aquí en información decirle proteger documento.
Realmente no es proteger documento lo que quieres, pero si das aquí te aparece una lista de opciones donde está la que tú quieres. De todas estas, si os fijáis en el simbolito, justo aquí tenemos otro con otro sello de estos, ¿vale? Pues agregar una firma digital. Le doy ahí. Y aquí tenemos opciones adicionales, por decirlo así. Por ejemplo, tipo de compromiso. Podemos decirle, creó y aprobó este documento. O sea, el que firma, creó y aprobó el documento. O solo lo aprueba. O solo crea el documento, pero no lo aprueba. Entonces podrías añadir esto. Esto en LibreOffice no lo tienes, ¿vale? Pero bueno, eliges. Razón para firmar. Porque me están obligando. Esto seguramente no sería ya legal. Entonces pongo esto. Y aquí donde pone cambiar, podrías cambiar y elegir el certificado que tú tengas. Si solo tienes uno, ya te lo suele elegir él directamente, ¿vale? Le doy a firmar. Dices, su firma se ha agregado correctamente, Bueno, aceptar y ya está. Cerramos y comprobamos que este documento también está firmado. ¿Veis aquí? Aquí aparecen ya dos. Claro, en LibreOffice aparecía en azul como diciendo está bien y en amarillo cuando estaba, por decirlo así, mal, que perdías la firma. Aquí aparecen los dos en amarillo, pero si se lee, se entiende perfectamente que te está diciendo firma. Este documento contiene una firma válida. Por cierto, que antes no lo dije en LibreOffice. Si das donde pone ver firmas, te lleva a la sección donde ves las firmas. ¿Vale? En este caso no lo estáis viendo porque tengo la cámara encima. Ahí está a la derecha. Dice qué día se firmó y qué persona. Aunque solo se ve un do. Bien. Y de nuevo, si yo edito esto, en el momento que se edita... Ah, no, es verdad. Ahora mismo estoy en modo que no puedo editar. Tengo que darle aquí a editar de todas formas. Dice, oye, al editar se va a perder la firma. Le digo que sí y ya se ha perdido la firma. Entonces yo ahora puedo editar, pero ya no hay firma en el documento, ¿vale? Y lo que decía antes de LibreOffice, que me olvidé, cuando aparece... Fijaos que aquí tenemos el mensaje y aquí a la derecha mostrar firmas, bueno, asignaturas, y aquí estaría, ¿vale? Se puede ver en Word, no sé si guardé aquí, creo que no guardé, ¿no? No guardé. Pero sí, en el Word se puede ver, pero no le voy a dar porque ahí tendrías que darle a ver los detalles y veríais cosas de más. Entonces tampoco es cosa de que veáis todo lo de mi certificado digital. Pero sí, se podría ver. Nos queda por ver dos formas más de firmar. Por cierto, fijaos en el detalle. Aquí se explica cómo se firma con autofirma solamente, ¿vale? Por eso estamos viendo en la práctica cómo se hace con LibreOffice y con Microsoft Office. Eso en la presentación no está puesto como tal, ¿vale? A ver, María José, lo explico, pero tened en cuenta que como es un vídeo podéis darle para atrás cuando termine la clase. Lo digo porque hoy vamos con el tiempo bastante justo. Pero sería así, archivo, también depende de la versión de Office que tengamos, claro. Esta es la del 2016, la 2021 creo que es igual. Entonces le di a archivo, información y aquí proteger documento. En vez de proteger documento tengo que buscar agregar una firma nueva. ¿Vale? Y aparece esto. Bien, vamos a ver ahora entonces cómo sería con autofirma, que es al final el programa que más se usa para esto. Si estás haciendo un documento de texto, pues con Word o con LibreOffice ya usas esos. Pero para todos los demás documentos, que muchas veces van a ser archivos PDF, utilizamos normalmente autofirma. Autofirma, que al final no hice un acceso directo. Bueno, autofirma, que yo ya lo tengo instalado, pues le doy aquí. Instalarlo, o sea, se descarga desde el sitio que tengo aquí en este enlace. Aquí estaría para descargarlo. De nuevo, como vimos ayer, hay versión de 32 bits o de 64 bits, daría igual. Ah, no, o sea, no se ve en el documento como tal. Si lo imprimes, de hecho, es verdad, esto no lo dije. Si imprimes un documento con una firma digital, ese documento impreso no vale nada. O sea, es como si no estuviese firmado. Tú no lo ves en el propio papel. Lo que ves es en el mensajito este que aparecía arriba,
que claro, como no lo guardé no se ve. Pero que aparecía uno muy parecido a este de aquí, de LibreOffice. Aparecían dos mensajes en un fondo amarillo. Uno decía que estaba firmado. Entonces, la forma de saber si un documento está firmado es que aquí te está avisando, aquí arriba. Y que si das a donde pone mostrar firmas o mostrar asignaturas, te muestra las firmas en concreto que estén hechas. ¿Vale? Bien, he abierto. Decía autofirma. Dejadme un momentito cómo vamos de tiempo. Vale, creo que vamos bien, vamos bien. Me estoy dando mucha prisa, pero tampoco quiero yo marear mucho. Autofirma decía, tenemos versión de 32 bits y de 64 bits. Lo mismo que os comenté ayer con el configurador de la FNMT, ¿vale? Entonces, yo os recomendaría probar con el de 64 bits. Si ese no os funciona, probad el de 32, ¿vale? Pero hoy en día lo más habitual es que sea vuestro ordenador de 64 bits. Bien, se descarga y se instala muy básicamente, o sea, no tiene ninguna pérdida. En la sede del Concello de Ames, de hecho, creo que hay un enlace al manual y aquí debería estar el manual por algún lado. Pero es que no tiene ninguna pérdida. Realmente instalarlo es siguiente y ya está. Es un programa de 100 y pico megas, o sea, tarda un poquito en descargarse y tarda un poquito en instalarse, pero fuera de eso no tiene mayor problema. Y una vez lo abres, te aparece esta ventanita. Voy a quitar esto de aquí. Te aparece esta ventanita donde te dice, vale, ¿qué quieres usar? ¿El DNI electrónico o un certificado digital? En mi caso voy a usar el... Dejadme mirar. Así, el certificado digital voy a usar. Entonces le doy aquí, usar certificado. Vale, siguiente, tenemos aquí. Esto más o menos te está explicando de qué va, pero lo que tenemos que hacer es seleccionar un fichero. Pues podemos darle a este botón para que se me abra esta ventanita, o, como dice aquí, puedo arrastrar directamente un archivo. En este caso hemos firmado un documento de Office, un documento de LibreOffice, y ahora vamos a usar un documento PDF, que como os dije es el más habitual, creo yo, en estas cosas. Entonces, por lo que también comenté el primer día, que es un estándar que se lee en cualquier dispositivo hoy en día. Entonces, podemos abrirlo así, o si lo tenemos muy a mano, como en mi caso, puedo arrastrarlo directamente hasta esta zona. Que ya está poniendo pulse el botón o arrastre ficheros aquí. Suelto ahí y ya me está diciendo aquí, vale, este documento quiero, o sea, tipo de firma que voy a hacer, firmar PDF. El archivo va a ser esto, fue creado hoy a las 10:41, pesa 9 kilobytes. Vale. Y tenemos, bueno, si doy a ver fichero, vería el fichero original. Y tenemos aquí dos opciones, hacer la firma visible dentro del PDF o insertar una marca visible dentro del PDF. Vamos a ver, ¿qué hago aquí? Bueno, primero voy a firmar normal, sin ninguna de estas dos cosas. Le doy aquí a firmar. Me pregunta mi certificado, aquí aparece, le doy a OK. Y ahora digo, ¿dónde quiero guardarlo? En escritorio, desktop significa escritorio, ¿vale? Lo digo porque esto aparece en inglés, pero realmente mi Windows está en español, o sea que os va a pasar a vosotros lo mismo. Nombre de archivo, que no sé por qué lo tiene en inglés, por cierto. Nombre de archivo, pues pones aquí el nombre que tú quieras y lo demás ya no lo tocas. Le das a guardar y ya aparece aquí el aviso. Se ha firmado correctamente. Aquí tengo el documento firmado y me dice aquí, vale, pues todos los datos de la firma, ¿vale? Bien. He firmado este fichero. Y lo abro aquí y dices, bueno, pues yo no estoy viendo nada raro. Aquí de hecho no pone nada. Este es el fichero firmado, pero no pone aquí firmado por Jesús ni nada. ¿Cómo podríamos comprobar muy fácilmente la firma? Desde la web Valide. ¿Vale? Valide sirve para firmar documentos. Veis aquí, realizar firma. Pero también sirve para visualizar firma. Realizar la firma es, mira, no tengo aquí autofirma a mano o no tengo LibreOffice ni Microsoft Office. Tengo el certificado instalado y no tengo nada para firmar. Bueno, pues le doy aquí. No vamos tan bien de tiempo como va a hacer esta cuarta forma de hacerlo. Así que esto no lo vamos a hacer, ¿vale? Pero sería darle aquí a realizar firma, seleccionar el fichero, poner firmar y ya estaría. O sea, no tiene más pérdida.
Lo que sí vamos a ver aquí, porque esto puede ser interesante a veces, es ver si realmente un documento está firmado. Entonces, vamos a ver cómo se visualiza la firma. Le doy a visualizar firma. Y esto me desquicia mucho, porque, bueno, primero elijo el documento, que era este de aquí. ¿Veis que se llama Signed? Ese es el nombre que le pone por defecto el autofirma. Pero yo podría haberle puesto el nombre que a mí me dé la gana, ¿vale? Eso, el nombre en sí no... Esto sí que lo puedo modificar, de hecho. ¿Vale? En cualquier momento. Sí. Bien, entonces ahora aquí tenéis que poner el captcha este. WIIXB. Bueno, después de darle a firmar, te aparece para elegir el certificado y todo eso. Y aquí ya me está poniendo que este es el documento. Esta parte en blanco es el documento. Bueno, voy a enseñaroslo aquí de nuevo. Este es el documento firmado. Pero lo que uno ve normalmente es esta hoja blanca con este texto, que es el que tenía puesto yo. Pero si le doy a lo de validen, veis que aparece esto como diciendo, mira, voy a hacer zoom para que se vea mejor. Firmado por Jesús Domínguez, y versión imprimible, firma válida, y no sé si pone aquí la hora. No, aquí la hora no la pone. Pero bueno, te pone ahí que está firmado, que es totalmente legal y todo eso. ¿Vale? Pero de nuevo, yo si ahora imprimo esto, no tiene ninguna validez legal imprimirlo. Porque al imprimirlo, eso, el certificado digital no se imprime el certificado digital. Y esto tampoco, la firma digital tampoco. Entonces, yo realmente esto podría manipularlo en cualquier momento. De hecho, es algo seleccionable. O sea, yo puedo seleccionar aquí este texto y cambiarlo aquí y decirle que en vez de Jesús fue Manolito. Sin ningún problema. Entonces, no os penséis que ahora podéis imprimir esto y decir, ¿ves cómo esto está firmado? No es así, ¿eh? El documento importante es el digital, el legal, ¿vale? Bien, hemos visto entonces cómo firmar con autofirma, cómo firmar con LibreOffice, cómo firmar con Microsoft Office. También podríamos firmar con el propio Adobe Acrobat Reader. Pero esto tampoco lo voy a hacer, simplemente que sepáis. No sé si aquí era un vídeo. No, aquí es cómo se hace. Aquí te habla de los requisitos previos para firmar en Adobe Acrobat. Vale, entonces aquí te explica cómo se haría. Entonces no lo voy a hacer yo porque no lo tengo, pero que veáis aquí que está para hacerlo. Y también quiero explicaros sobre autofirma, que hay unos detallitos más cuando tienes un archivo PDF que podemos firmar y que sea visible también. Podemos pulsar este o este, cualquiera de las dos. Las dos no tienen mucho sentido. Entonces, le voy a decir aquí, por ejemplo, que hacer la firma visible. Le doy a firmar. Igual que antes, elijo... Ah, bueno, no, eso lo hago después. Me aparece esta ventanita con el documento, que es este de aquí. Y ahora yo tengo que decirle dónde quiero el área de firma visible. ¿Vale? El área de firma visible lo vais a entender ahora, pero la idea es que va a ser un texto y si quieres también una imagen. Entonces le digo, este recuadro que para eso lo creé en su momento, pues le digo así, más o menos lo hago bien. Digo, aquí dentro es donde quiero que aparezca el texto. Le doy a siguiente y lo he guardado. Bueno. Y me aparece aquí para elegir primero el texto que aparecería sería esto, firmado por... Esto de aquí no lo va a poner, va a poner la persona que lo hizo. El día, la fecha que lo hizo, con un certificado emitido por quien lo emite. ¿Vale? Tú eso... Esto es la previsualización, ¿vale? Tú eso lo puedes modificar aquí. Entonces, si no quiero poner que diga lo de la FNMT, pues quito esto. O si no quiero que ponga el día, aunque eso ya no tiene tanto sentido, pues podría quitar esto de aquí. Bueno, desde los símbolos del dólar, ¿vale? Eso de aquí es la fecha. Estos símbolos del dólar serían los de la persona que firma. Entonces yo podría modificarlo. O podría poner más cosas. O... Ah, mira, está en gallego. Estaba pensando, no sé si
Esto lo modifiqué yo en su momento, pero me imagino que por defecto viene en castellano. Entonces lo puedes poner tú en gallego si quieres. Bien, entonces, esto aparecería así. Yo podría aquí cambiarle la letra. O ponerlo en negrita o quitarle la negrita. ¿Veis? Esto N es de negrita. Ahora ya no está en negrita. O ponerlo en cursiva. Bueno, tendría que seleccionar todo, creo. Aunque no sé si se está notando. Ah, pues no se nota. No sé por qué. Pero bueno, subrayado. Subrayado sí que se nota. Ah, y tachado, esto no, evidentemente esto no tiene ningún sentido. Color, podría ponerlo, bueno, blanco no tiene tampoco sentido. Vamos a ponerlo en rojo. Vale, pero esto es, os lo explico ahora, pero esto es solamente para que quede visible. Siguiente cosa que podemos hacer, imagen de firma, examinamos. Vale, ya terminamos aquí ahora. Busco el escritorio, que tengo aquí una que se llama asignatura. Un archivo de imagen, que sería este de aquí. Y le doy a aceptar. Elijo el certificado como hice antes. Tarda un poquito y ya estaría. Voy a llamarle aquí 2. Y ya tenemos un nuevo documento. ¿Qué pasa cuando abrimos este documento? Que aparece firmado por no sé quién y aquí la firma que tú hayas hecho. Bien. Esto, de nuevo, solamente es un adorno, ¿vale? Esto está bien porque a lo mejor para que quede ahí bonito tu firma manuscrita o algo así, o este texto diciendo que está firmado por mí y el certificado es de la FNMT, pues muy bien. Pero el detalle es que, de nuevo, yo si imprimo esto o yo si enseño este documento, pero realmente no está firmado digitalmente, esto no tiene absolutamente ninguna validez, ¿vale? Entonces, quedaos siempre con eso. El certificado digital es lo importante, esta parte de aquí es pues para que quede bonito, simplemente. Y solamente que para que veáis que teníamos aquí esto de insertar una marca visible dentro del PDF, la diferencia está en que aquí vas a poner una imagen nada más. Entonces yo podría elegir esto de aquí. Y aquí aparecería la imagen. Bueno, ahora no está apareciendo, no sé. Ah, bueno, tengo que decirlo así. Entonces, solamente sería para poner la imagen, ¿vale? No voy a hacerlo porque ahora ya no da mucho tiempo. No me digas que se ha quedado colgado. Vaya por Dios. Dame un segundito. Vale. Bien, entonces, eso era lo que quería que vieseis de las firmas, que entendáis que una cosa es que esté firmado digitalmente y otra cosa es la marca de texto, una firma manuscrita o un garabato, lo que sea, eso no es válido digital, o sea, legalmente. Pero puedes ponerlo como adorno, eso no te lo quita nadie. Si lo que queremos firmar es un archivo que no reconoce oficialmente autofirma, se me está yendo ahora un poquito la cabeza con tantos tipos de tantas formas de firmar. Bueno, si el tipo de archivo no lo reconoce autofirma, lo que puede hacer es decirte que lo va a guardar como un archivo con extensión en vez de PDF o en vez de ODT, que sería el de LibreOffice, te lo guarda con extensión .csig, ¿vale? Entonces, en el archivo .csig simplemente es el archivo con el documento original y donde pone que está firmado. ¿Y cómo podríamos ver un archivo CSIG? No lo vamos a hacer porque no tengo ninguna demostración aquí, pero que sepáis que si tenéis un archivo .csig es un documento firmado que no podéis hacer doble clic en él y se abre, sino lo que tenéis que hacer es, por ejemplo, ir a verificar la firma en Valide, como hice antes, o hacerlo con autofirma también, y ahí podríais ver el archivo original, ¿vale? Y la información de la firma. Un momentito. Fijaos, también puedo darle aquí a ver firma, ¿vale? Que esto me había olvidado. En autofirma tenemos ver firma y entonces yo puedo escoger aquí, por ejemplo, este. Ay, pero este no está firmado. Bueno, pues da igual. Pero ahí podría ver la firma del documento firmado. ¿De acuerdo? Bien.
Vamos a lo siguiente ya. Bien, la sede electrónica de la Xunta. De aquí solo vamos a ver lo que comenté antes, un poco por encima. Si yo voy a sede.xunta.gal, aparece aquí la página y yo puedo darle a miña sede, donde tenemos lo que enseñé antes para registrarnos en Chave 365. ¿Os acordáis? Que era alta con certificado. Bueno, si ya estamos registrados o si simplemente queremos identificarnos con DNI electrónico o con certificado digital, usaríamos este de aquí. Si queremos registrar, o sea, identificarnos con Chave 365, usaríamos este de aquí. ¿Vale? En este sentido, bueno, no voy a entrar porque realmente tampoco tiene mucho más, pero os comento. ¿Qué se necesita para usar la sede electrónica de la Xunta? No siempre, pero la mayoría de las veces, pues necesitamos tener instalada autofirma. Para cualquier petición que tengamos que hacer, vamos a necesitar autofirma, ¿vale? Y vamos a necesitar también Adobe Acrobat Reader 8 o posterior, ¿vale? Este es el programa de los PDF. Entonces, para poder leer los formularios y rellenarlos. Luego, aquí en el buscador de procedimientos, tenéis todos los que podríais hacer. Y tenéis para buscar los procedimientos que se pueden hacer digitalmente, ¿vale? Y quería comentaros también de esto, cómo se vería. Al entrar aparece algo así. Yo puedo, o sea, este panel de aquí que estáis viendo. Voy a darle más grande. Bueno, mira, voy a entrar directamente y ya está. Voy a entrar con mi DNI. Además creo que ya lo tenía aquí guardado de hoy. Pues no está bien guardado. No sé si lo puse bien. Ahí está. Entonces aparece esto. Tarda un poquito en cargar. Ahí está. Bueno, ahí aparecen las cosas. Yo tendría aquí procedimientos que puedo hacer y mis datos. En mis datos, por ejemplo, yo podría conseguir certificados. No me acuerdo ahora qué certificados eran, pero lo tengo por aquí puesto. No. Aquí. Título de autonómico de familia numerosa, certificado de discapacidad. Entonces, certificados así que podrías conseguir tú, pues los tienes ahí a un clic. Si estás registrado con Chave 365, tienes DNI electrónico o certificado digital, ¿vale? No tendrías que hacer nada más. Luego, en procedimientos, yo puedo darle ahí y entonces podría crear o sea, rellenar un formulario como este de aquí. Los pasos aparecen aquí. Voy a darle de nuevo aquí en grande y hacer más zoom. Se ve fatal, pero bueno. Veis que pone cubrir datos. Entonces, esta es la sección del formulario donde yo estaría aquí rellenando estos datos. Luego, anexar documentación. No todos los formularios o los procedimientos son necesarios. O sea, es necesario que pongas tu datos, documentos. Pero en algunos sí. Entonces, si necesitases añadir un documento de LibreOffice o un PDF o lo que sea, pues lo anexas en este paso. Siguiente paso, asignar, es decir, firmar el documento con autofirma y finalmente obtendrías un recibo donde dice que has hecho este procedimiento. ¿Vale? Es todo ir paso a paso, simplemente fijarse bien en no equivocarse, porque siempre con la administración ya sabéis que son muy tiquismiquis y no puedes equivocarte en nada. Y si pone aquí un asterisco, tienes que ponerlo. Si no lo pone, pues se supone que no es tan obligatorio. Aunque bueno, en este caso sí, en este caso es todo obligatorio. Pero muchas veces te ponen, si hay asterisco, es obligatorio y si no, pues nada. Entonces, ese sería el procedimiento, o sea, la forma de hacer rellenar un formulario y hacer la presentación, ¿vale? Esto, si lo dejo a medias, quedaría guardado en borradores. Os lo enseñé antes. Aquí veis que procedimientos y borradores. Entonces, al darle aquí, me aparecería en borradores el proceso que tuviese a medias, ¿vale? Entonces, esa parte también está bien, que no tienes que hacerlo todo hoy. Si te queda alguna cosa por añadir, algún documento, lo que sea, puedes ir haciéndolo y mañana lo terminas. Luego,
Bueno, esto, lo justo que acabo de comentar. Un detalle también muy importante de la sede electrónica de la Junta es que si vosotros recibís una carta, os va a venir normalmente una carta de la Junta, una notificación o así en carta, pues os va a aparecer algo parecido a esto, ¿vale? El CVE, el código de verificación electrónica, si no recuerdo mal. Sí, mira, está aquí escrito. Código de verificación electrónica. Entonces, este código de aquí lo podemos copiar, aunque, bueno, como veis aquí son letras mayúsculas, minúsculas, números. Bueno, mayúsculas creo que no hay. Pero vamos, que es peor que una contraseña del wifi. Entonces vais a tener que hacerla concienzudamente para no equivocaros. Y podéis ir a la página de verificación de la Junta, que es esta de aquí. Pegáis ese código, le dais a verificar y aquí os dicen, este documento es nuestro. Verificamos que este documento lo hemos hecho nosotros, es verdadero. ¿Vale? Lo digo porque, claro, lo que os dije hace un momento, si recibís en una carta, en el buzón, un documento de la Junta, puede ser de la Junta o puede ser cualquiera gastándoos una broma, por decirlo así, ¿no? Pues la forma de verificarlo es precisamente esto. Va a venir con un código, tú lo abres aquí y le das a verificar y obtienes la información. ¿De acuerdo? Esto lo comenté. Entonces, de la sede electrónica de la Junta, vamos a dar por explicado el tema. Al final, lo importante es saber identificarse. Luego, ya todo lo demás es meterse en el tema de rellenar los formularios y saber cómo funcionan, pero ya veis, no tiene mayor. Vamos a ver ahora la sede electrónica del Concello de Ames, que va a ser otra cosa muy parecida. La sede electrónica del Concello de Ames, la dirección es esta, sede.concellodeames.gal. Esto para los que no seáis de Ames, pues no es útil, pero van a ser 5 minutos, así que no os preocupéis. Bien, cada sede electrónica, de nuevo, de cualquier concello va a ser diferente. Pero la idea es que todas van a tener la misma idea de identificarse y van a tener unas cuantas cosas comunes. Entonces, esta es la sede electrónica del Concello de Ames. Aquí, dejadme mirar porque lo tenía por aquí apuntado. Aquí los requisitos son los siguientes. Primero, como cosa buena, podemos acceder desde el móvil o la tablet. Es compatible con esta sede electrónica nueva de hace un par de años. Es compatible con móvil y tablet, entonces en ese sentido genial. Es compatible con cualquier navegador moderno, también genial. Pero no es compatible con Chave 365 ni clave. Entonces, lo único malo en ese sentido para mí es eso, que no te deje con usuario y contraseña de Chave o de clave. Entonces tenéis que usar DNI electrónico o certificado digital. Luego, requisitos los mismos que la Junta de Adobe Acrobat Reader y autofirma. Aquí son enlaces para descargarlo, ¿no? Sí, vale. Bueno, pues los enlaces que tenéis aquí son para descargar los dos programas, del que vimos antes y tal, ¿vale? Bien, ¿cómo me identifico entonces? Pues pulsando aquí donde pone acceso con certificado digital o DNI electrónico, pulso ahí, le doy a acceder y como ya tengo mi certificado instalado, pues le doy a simplemente, primero selecciono y luego le doy a aceptar. Y a partir de este momento, bueno, tiene que cargar, a partir de este momento ya estoy yo oficialmente en la sede electrónica del Concello de Ames, ¿vale? ¿Y qué podría hacer aquí? Pues trámites, registro de entrada, registro de salida, notificaciones telemáticas, expedientes, datos personales, si tengo que cambiar algo, bueno, cambiar no, en este caso consultar. Y también tenemos aquí validar documentos. Pondría aquí el CSV, el código seguro de verificación, lo llaman de otra forma, CVE de toda la vida. Pero esto sería para los del Concello de Ames. Es decir, no pongas el código de la Junta en este, ¿vale? Sí, claro. O sea, ya solo faltaría que además te estuviesen cobrando por estas cosas. Es gratuito. Hay versión de pago. El Adobe Acrobat como tal es de pago. El Adobe Acrobat Reader es gratuito. Pero sí, o sea, buena pregunta. Entonces, aquí se podría verificar. Aquí tenemos tablón de anuncios. Bueno, cositas que tienen aquí interesantes. Factura electrónica, pagos online a través de internet, portal de transparencia. Tenemos aquí la hora, bueno, por si no estás seguro de qué hora es, pues aquí lo pone.
Aquí algo que uso yo muy a menudo, o sea, muy a menudo, todos los años, es el calendario de días inhábiles, o sea, los festivos. Porque esto muchas veces en cualquier sitio con seguridad social, o sea, con oficina de la seguridad social, lo tienen allí puesto, pero en Ames no hay. Entonces, esta es la forma de enterarse bien. Sí, cualquier versión de Adobe moderna funciona. Cuando creo que era el asunto que especifica que tiene que ser versión 8 para adelante. No sé qué versión es la actual, pero vamos, que la 8 ya tiene un tiempo, si no recuerdo mal. Pero son gratuitas, ¿eh? ¿Dónde está aquí? 292 megas, madre mía. ¿Veis? Esta es la que es gratis. Este, como dije antes, el Reader es gratis, el Acrobat sin Reader, el que no pone Reader, es de pago. Este es el que te permite crear documentos PDF con bastantes cosas y tal. Este es para leer los documentos y rellenar formularios con él, ¿vale? Bien, entonces de la sede electrónica, creo que quería comentar algo más, si no, no, simplemente las secciones. Validar documentos, hay un sitio para solicitar cita previa, consultar trámites, el calendario laboral, que ya lo dije, bueno, los servicios típicos de esto, ¿vale? De una sede electrónica de un concello. Depende del concello, va a tener más o menos. Eso también tenedlo en cuenta, pero bueno, pues eso. Este es el más típico, instancia general, ¿vale? Yo le doy ahí y aquí es donde tendría que rellenar. Veis que de nuevo vamos por pasos. Paso 1, datos. Paso 2, solicitud. Paso 3, documentos. Anexar documentos. Es decir, lo mismo que de lo de la Junta, va por pasos. Entonces, veis que una vez tenemos los requisitos cumplidos, y sobre todo es tener certificado digital, Chave 365 o clave, teniendo esas tres cosas, una de esas tres, ya vamos a poder trabajar en cualquier sede electrónica en general. Vamos a ver ahora otro servicio que es Esaude. Dejadme mirar un momentito. Uy, ya vamos mal de tiempo. Esaude. Esaude es una plataforma muy interesante del Sergas, ¿vale? O sea, del Servicio Gallego de Salud. Nos permite acceder a mucha información. Veis aquí, bueno, voy a darle. No hay enlace. Pues no hay enlace. Bueno, la dirección es esaude.sergas.gal. Entonces, esta es la página y tenemos acceso a salud de la Gaceta, es decir, una especie de glosario de cosas donde te dan información, calendario de cosas, en plan, pues vacunación de la gripe y cosas así. Historia clínica, medicación, esto ya sería privado tuyo. O sea, esto de aquí es público y esto ya sería tuyo privado. Atención sanitaria. Bueno, aquí hay muchísimas secciones interesantes, asociaciones relacionadas con estos temas de salud, comunidades, en plan foros. O sea, asociaciones serían tipo. Personales, no. Que no son online, que son asociaciones reales donde la gente se puede reunir. Por ejemplo, Compostelana de la Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple. Pues podrías ver aquí información para si necesitas tú esto. Es decir, sirve muy bien para si tú has tenido algún problema, pues aquí tienes una lista de muchísimas asociaciones. O aquí en comunidades sería no lo mismo, pero parecido, pero para que tú hables de cosas de esto. Formación, bueno, aquí sí que no sé, cursos de. Pues esto sí que no lo vi. Pero bueno, cursos, recursos, que serían pues cosas que te dan aquí de información. Entonces, por aquí tienes muchas cosas. ¿Qué es lo importante al final? La parte tuya privada. Para eso tenemos que darle aquí al botón de acceder. Y aquí tenemos para acceder con Chave 365 o aquí abajo con certificado digital o DNI electrónico. Bien, cosas de esto. Tenemos que darnos de alta, ¿vale? Para poder usar esa UDE hay que darnos de alta. No viene por defecto sin más. Entonces, la seguridad básica, que esto creo que lo pone. No lo pone. Seguridad básica es cuando accedemos con nuestra tarjeta sanitaria y estas cosas, o sea, lo más básico.
Entonces, accedemos con seguridad básica, sin DNI electrónico, sin certificado digital, ni Chave 365. Solamente accedemos con el CIP, o sea, de la tarjeta sanitaria, ¿vale? Poniendo también nuestro número de teléfono y nuestro correo electrónico. Es decir, igual que cuando nos registramos en clave y en Chave 365 y todo esto, que teníamos que poner número de teléfono y correo electrónico para que lo tuviesen en su base de datos, pues esto igual. Cuando nos registramos por primera vez, ponemos el dato de la tarjeta, nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, y con eso ya estamos registrados. Con eso podemos acceder a muy poquitas cosas. Si lo que queremos, o sea, lo que ya vimos antes de que es totalmente público, y creo que puedes acceder a algo de historial clínica, pero poquita cosa. Si tú lo que quieres es ver toda la información, tienes que acceder con seguridad alta. Y esto lo haces con el DNI electrónico, ¿vale? Aquí es donde podemos ver el historial médico, radiografías y esta clase de cosas. Yo no tengo, iba a decir, no tengo la suerte, no. Tengo la suerte de no haberme roto nada, así que no tengo radiografías aquí para decir, mira, así funciona, ¿vale? Pero eso, si tuviese alguna radiografía hecha recientemente, me aparecería en esa UDE. Pero para poder verla sería con seguridad alta. Para eso se necesita el DNI electrónico o certificado digital o Chave 365. El detalle es que por defecto no permite certificado digital ni Chave 365. Buenas tardes, Javier. Por defecto solo admite DNI electrónico. Si quieres, veis esta foto aquí, aquí es donde lo explica bien, ¿vale? El párrafo ese completo, pero si lo que quieres es usar tu certificado digital o tu Chave 365 para identificarte en esa UDE y quieres hacerlo con seguridad alta, vas a tener que ir a un centro de salud a firmar un consentimiento. ¿Ves? Aquí pone, puede dar su consentimiento en su centro de salud para acceder con llave o certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿os acordáis que os dije que DNI electrónico y certificado digital son equivalentes? Totalmente. Pues aquí es el único servicio en el que he visto que no es así. Que te exigen DNI electrónico para entrar y el certificado digital también les vale, pero antes tienes que firmar un consentimiento, si no, no les vale. Entonces, es ir al centro de salud. Para esto creo que no hay horario, simplemente os ponéis en la cola del mostrador y creo que lo puedes hacer en cualquier momento. Y ya el día que vas a hacerlo, lo normal sería decirle, me haces tanto de Chave 365 como de certificado digital, los dos a la vez, el consentimiento para usar los dos, ¿vale? Entonces firmas ese consentimiento y ya está. A partir de ese momento vienes aquí a acceder, pones aquí tu DNI y tu clave y le das aquí al acceder, acepto los términos y condiciones. Esto es fundamental, veis que si no le das, no le puedes dar a iniciar sesión. Tienes que darle aquí e iniciar sesión. O si quiero hacerlo con certificado digital o DNI electrónico, sería acepto aquí y acceder. Este lo tengo para usar Chave 365. Pero Chave 365 ya lo usamos antes, entonces voy a hacer ahora con DNI electrónico para hacer la demostración. Aunque tampoco vamos tan bien de tiempo, pero a ver, por lo menos para que quede demostrado que se puede usar el DNI electrónico. Estoy conectándolo. Aquí está. Aparece ya ahí el aviso. Pues le digo aquí, mira, quiero acceder con certificado digital o DNI electrónico. ¿Os acordáis que antes os dije, antes o ayer, si tuviese dos cosas o dos certificados aparecerían aquí? Pues ahora me está dando a elegir o DNI electrónico, que sería este, o certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que sería este. Bueno, doy a este, aceptar. Y veis que esto lo hacía para esto, para que vieseis este detallito, esta ventana que pone escriba su PIN. Esto es muy importante y a veces muy confuso, porque a mí ya me tiene pasado el siguiente detalle, que le doy aquí a acceder y esta ventana no aparece aquí. O sea, aparece, pero aparece al fondo, así, y no la ves. Y ya me pasó a mí, sabiendo de estos temas y haciendo uso de esto constantemente. Bueno, claro. Bueno, esto os lo comento ahora, pero bueno, ya me pasó esto muchas veces, alguna vez, el tema de decir, ostras, pero ¿por qué no se me abre aquí el chisme para poner la contraseña? ¿En qué estoy fallando? Pues estaba fallando en que no me fijaba aquí abajo.
que lo tenía en todo momento, ¿vale? Bueno, en este caso lo voy a cancelar y ahora aquí puede haber un problema. El caso es que estas cosas hay que hacerlas rápidas, ¿vale? No puedes estar 5 minutos perdiendo el tiempo porque si no te va a decir que ha caducado tu sesión. Voy a intentar de nuevo. Vale, entonces pongo aquí. Creo que era así. No era así. Era así. Así sí. He puesto la contraseña y ya accedo aquí. Veis que pone aquí mi nombre. Entonces yo ahora aquí podría dar la historial clínica y ahí me aparecería las pruebas que me hicieron del médico, me aparecería creo que de las vacunas también y esa clase de cosas, ¿vale? Entonces aquí podría acceder a toda la información, mi historial clínica. No sé hasta qué punto reciente, pero yo en mi caso sé que la antigua se perdió porque sé como una nave industrial en Pontevedra donde estaba mi historia de antes del 2005, así que todo lo que tenía de antes se perdió. No sé con el resto de la gente si recoge toda la información digitalizada anterior o solamente es del 2018 o 2019 para adelante, ¿vale? Pero bueno, imaginaos, os hacéis un análisis de sangre, pues no os va a aparecer al segundo aquí, pero por lo menos en mi experiencia sí que es a los pocos días ya lo digitalizan y ya puedo acceder aquí, imprimirlo, revisarlo yo, después de ir al médico a verlo, pues ya a los pocos días ya lo tengo aquí disponible, ¿vale? Entonces, en ese sentido, veis que es súper cómodo. Y súper útil, porque a lo mejor tienes un familiar médico en la familia y dices, bueno, no, ya dije, familiar en la familia. Tienes un familiar médico y dices, revísame tú este informe a ver si estás de acuerdo con lo que me dijo mi médico. Entonces, sin hacer burocracia, simplemente se lo pasas a él o cosas así. Entonces, esa UDE que es muy útil y muy, sobre todo hoy en día, pues bastante interesante. Notificagal. Notificagal es bastante útil si tienes notificaciones de la Xunta a menudo. Esto yo creo que es más útil sobre todo a nivel empresarial y tal, pero bueno, o sea, de autónomos también, pero eso, si tienes muchas notificaciones de la Xunta, este es un sistema con el que puedes decirle que te envíe las notificaciones por correo electrónico y por SMS. Entonces, tú te registras en Notificagal, que aquí no puse el enlace, pero ¿cuál será la dirección? Pues notifica.gal. No tiene pérdida. Vale, vamos a consumir un poquito más de tiempo del estipulado, ¿vale? Dadme hasta el 75. Si alguien tiene que marcharse, puede marcharse y luego ver el vídeo, pero eso, ¿vale? Puse el pin de... O sea, el pin es mi contraseña que tengo en el DNI electrónico, simplemente. ¿Te acuerdas que el DNI electrónico tenías que ponerle una contraseña, que puede ser la que tienes en el sobre, cuando te renuevas el DNI, o la que cambias en el PAD, en el punto de actualización del DNI? Pues es esa contraseña. Pensad siempre que es por seguridad, evidentemente. Si no tiene contraseña el DNI y me roban la cartera, podrían hacer cualquier cosa con mis datos. Entonces, simplemente puse esa contraseña. Le llaman PIN, pero bueno, es la contraseña de siempre. La contraseña que tú quieras. Bien. Notificagal. Simplemente nos damos de alta. Aquí veis que pone alta con llave 365. O entrar con certificado digital, tal. Bueno. Entonces voy a entrar con llave 365, que ya tengo. Bueno. Ahora. Entonces, aquí estaría para. O sea, los avisos que yo tuviese. Me aparecerían aquí directamente, ¿vale? No tiene más, simplemente se ve aquí en esta foto. Es un portal donde te aparecen las notificaciones recopiladas. Y además tú le puedes decir, avísame por correo electrónico a este correo o avísame por SMS a este móvil. Requisitos para esto, realmente yo no le veo gran cosa, porque aquí dice oficialmente Acrobat Reader y autofirma, pero esto, según tengo entendido, solamente es para darte de alta. Una vez te has dado de alta, solo necesitas un navegador moderno, ¿vale? Y pone aquí Windows 7, es verdad, esto para ordenador, en un móvil también funciona.
Entonces, aquí no tiene más. Tengo aquí puesto el procedimiento del registro por si tal. Simplemente cubrimos los datos del registro, escribimos el código que recibimos en el móvil. O eso si usamos Chavete5, o firmamos con autofirma si usamos el certificado digital. Y luego comprobamos que el proceso fue completado, es decir, nos aparece esto. Es decir, el registro, teniendo ya el certificado digital, Chavete5 o DNI electrónico, es súper rápido. Solamente, pues eso. Y como decía, estos requisitos, vamos a poner aquí para registrarlos. ¿Vale? Bien. Antes de ir a los apuntes finales, os voy a poner otro ejemplo, que vimos ejemplo de autonómico, con la sede electrónica de las juntas, municipal, y ahora vamos a informe de vida laboral, que es el más clásico, así súper sencillo. Informe de vida laboral, busqué simplemente, le doy a este, y tenemos aquí un botoncito, esto de import pass, que es muy rápido, bueno, le damos ahí, y te dice, vale, ¿qué quieres? Bueno, aceptamos las cookies. ¿Qué quieres? ¿Consultar la vida laboral? Sí, vale. Le doy ahí. Y dice, ¿cómo? Con usuario y contraseña, es decir, con clave permanente que te pone aquí. Si no estuviese registrado, aquí tendríais el enlace. O podríamos usar clave PIN. Que como llevamos mal de tiempo, no voy a hacer la demostración porque implicaría esperar un ratito a que el móvil tuviese el número, así que no voy a hacer. Podríamos hacerlo con SMS, porque este es un proceso bastante de baja seguridad, por decirlo así. No requiere tampoco tener certificado digital. Podríamos hacerlo por SMS con su sistema, pero bueno. Tendríamos entonces certificado digital, que sería también con DNI, cualquiera de los dos. En este caso, por variar, vamos a usar clave permanente. Me lleva aquí, a ver si este sí que está guardado bien. Le doy a continuar y ahí está. Y ahí tengo la vida laboral, ¿vale? Por aquí abajo, descargar vida laboral. No voy a dar más información, pero eso. Tendría aquí para descargar el archivo en PDF. ¿De acuerdo? Veis que como ya tienes los... O sea, ¿por qué dedicamos 2 días y pico a ver cómo nos registramos en 4 sitios diferentes? Porque una vez tienes eso, todo lo demás ya va rodado. La administración electrónica, lo difícil es identificarse. Luego ya el tema de dar datos, rellenar formularios y tal, es lo difícil que es igual en la vida presencial. Es decir, pues que te piden muchos datos, te piden mucha información de más y si te equivocas te la cargas tú y no ellos, básicamente. Pero eso ya sí que es igual que la administración pública de toda la vida. Bien, por ultimísimo ya, vamos a comentar que en el espacio multimedia de aprendizaje, que es se le suele llamar EMA, pero ahora lo cambiaron el nombre. Formación CEMIT. También tengo que iniciar sesión aquí. Ahora, vale. En esta página, plataforma de teleformación del CEMIT, no lo confundamos con los cursos que hacemos aquí del aula CEMIT de AMES, que eso, aunque sea en teleformación porque lo hacemos a través de YouTube, no es lo mismo. Pues aquí tenemos muchísimos cursos. ¿Dónde está? En cursos. Pues aquí tenemos cursos. ¿Veis? De alfabetización digital, capacitación digital. Voy a darle por ahí para que veáis que tenemos todos estos. De redes sociales, pues tenemos estos cursos. ¿Vale? De seguridad TIC avanzada, pues tenemos. Pues por lo visto no hay ninguno. No sé por qué. Pero el caso es que tenemos aquí diferentes cursos, ¿vale? Y uno de ellos es el de administración electrónica, que tenéis aquí el enlace. Para acceder a esto, para acceder a este curso, os va a pedir usuario y contraseña. Es el usuario y contraseña de la red CEMIT, ¿vale? Entonces ahí no tiene pérdida. Esto no es con certificado digital ni nada de eso. Esto es un curso sin más. Bueno, pues aquí tenéis un curso que podéis hacer. Es un curso que además os da derecho a diploma. ¿Veis aquí que pone diploma? Ah, no. Ah, sí, vale. Os da diploma si habéis hecho todo el curso. Luego tenéis que hacer un examen en un aula CEMIT en unos días concretos y podríais obtener un diploma. ¿Para qué sirve? Pues prácticamente para nada el diploma, pero bueno, que lo sepáis. Entonces, este curso
puede ser interesante ya no tanto por el diploma, que por ejemplo yo lo tengo leído, pero no tengo hecho el diploma porque me da igual. Pero porque te aparece aquí bastante información que puede ser interesante. Tipo cómo funciona la oficina virtual tributaria, la sala de asignaturas, oficina agraria virtual, factura e licitación electrónica. Bueno, pues para entender más o menos cómo funcionan muchas de estas cosas, ¿vale? Entonces tenéis aquí todo el temario. Y, un momentito. ¿Os acordáis que debajo del vídeo, en la descripción, teníamos una carpeta? En esa carpeta teníamos la sección de imágenes que estuvimos viendo ayer. Hoy no vimos, pero bueno, tiene aquí también más. También tiene el documento este firmado, para que veáis un ejemplo de un documento firmado por mí. Y también tiene curso EMA Administración. Aquí tiene el temario. Entonces podéis descargaros estos archivos PDF donde están explicando, bueno, pues el temario de este curso que os dije. ¿Vale? Entonces, esto puede ser interesante. Esto simplemente sería por si queréis leerlo, y si queréis hacerlo de verdad para tener el diploma, pues sería aquí. Tenéis que seguirlo aquí, ¿vale? Pero que sepáis que en la carpeta de Google Drive tenéis esos manuales. Y es más concienzudo de lo que fue este curso. Este curso, además, se centra más, ese curso que este, se centra mucho más en las gestiones concretas. Este se centra sobre todo en ver cómo conseguir certificado digital, chave 365, DNI electrónico y clave, ¿vale? Y ver más o menos, pues una vez tienes eso, cómo entrar en cada uno de esos sitios. Espero que más o menos os haya quedado clara la idea. Se comentó antes en el chat, pero hago hincapié en que ahora termina el curso, pero cuando tengáis alguna duda, cuando a lo mejor ahora no tenéis tiempo o ganas de crear una chave 365 o clave, pues cuando queráis, llamáis por teléfono o enviáis un correo electrónico y yo os ayudo igualmente, ¿vale? Es decir, que se acabe el curso no significa que ya no podáis preguntar. Preguntad cuando queráis. Y los vídeos van a estar disponibles también para siempre hasta que YouTube diga que no. Entonces, no tengáis problemas tampoco en revisarlo. Lo que no deberíais hacer es eliminar el correo electrónico del martes, que os envíe el martes. Porque si lo elimináis, perdéis los enlaces a ese curso. ¿Vale? Los enlaces a los vídeos. Entonces, eso mantenedlo para cuando queráis buscar algo de administración electrónica, podáis ver los vídeos o descargar el archivo PDF, la presentación esta, o los archivos que os acabo de enseñar de Google Drive, ¿vale? En principio nada más. Yo creo que más o menos expliqué todo, espero que se haya entendido bien. Me he pasado 10 minutos, lo siento por eso. Si alguien tiene alguna duda, podéis preguntar ahora en el chat, y si no, sobre todo yo diría más por correo electrónico. Porque por correo electrónico al quedar por escritos va a ser mucho mejor. Si es una duda muy tonta, pues ¿sabes tal cosa? Bueno, pues a lo mejor en 2 minutos se explica por teléfono y ya está. Pero en general yo recomiendo más usar el teléfono, ¿vale? Bueno, pues nada más. Muchas gracias por asistir a este curso. Os recuerdo que la semana que viene empezamos un curso de creación de blog personal. La siguiente, un curso de creación de web personal. Y la siguiente, a principios de febrero, vamos a hacer un curso de retransmisiones online en YouTube y en Twitch, ¿vale? Entonces, va a ser para aprender a hacer lo que estoy haciendo yo ahora mismo, de dar un curso o hacer cualquier cosa a través de internet, en YouTube o en Twitch. Eso sería la primera semana de febrero. Entonces, si os interesa, podéis apuntaros por correo electrónico o en la página del CEMIT, os podéis apuntar sin ningún problema, ¿vale? Pues hay diplomas. Si quieres un diploma, lo puedes pedir. Envíamelo por correo electrónico y te envío yo el archivo PDF. Entonces sí que se puede. No tiene ninguna validez. O sea, vamos a desengañarnos con que estos cursos como tal no nos valen para oposiciones. Vale para tenerlo tú y ya está. Poco más, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos aquí entonces. Y eso, cualquier duda, al correo electrónico. Cuidaos y que tengáis una buena tarde. Hasta luego.